Escucha En el Radar, episodio 12, temporada 3, con Salvador Nasralla, precandidato del Partido Liberal, moderado, por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy tendré el gusto de dialogar una vez más con el ingeniero Salvador Nasralla, ya como candidato o precandidato, quiero decir, del Partido Liberal de Honduras. Hemos dialogado en otras instancias políticas, cuando participaba en otros partidos, pero ahora con el Partido Liberal es una nueva faceta. Salvador, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos aquí en el podcast. ¿Qué tal, Rodolfo? Mucho gusto. Saludo a toda la gente que está pendiente. Muy contento en esta nueva fase. Ahora soy precandidato del Partido Liberal y se ha despertado una llama que crece y crece y crece a tal punto que en este momento el Partido Liberal siento yo que reúne al 60% de la intención de voto del país. Salvador, ¿qué significa ese cambio en lo personal, en tus reflexiones? Formaste muy emocionado y con una buena respuesta del pueblo el Partido Anticorrupción. Luego la gente te respondió el Partido Salvador de Honduras, pero tuviste que abandonar los dos partidos. Uno te lo quitaron y el otro lo abandonaste tú. Sí. ¿Realmente hay alguna nostalgia por eso o no? No, ninguna, porque yo no entré aquí para tener méritos, para acumular medallas o trofeos, que podrían ser el trofeo del PAC o el trofeo del PSH. Yo entré aquí para rescatar Honduras. El sistema tiene unas reglas que no le permiten a los partidos emergentes, como PSH o como PAC, participar en igualdad de condiciones. Entonces yo participé sin tener representantes en las mesas electorales y sin tener representante en el Consejo Nacional Electoral. Ahora estoy en un partido que tiene representante y que puede defender el voto. Entonces es la primera vez que no necesitaré hacer alianzas para poder llegar a la presidencia de la República. ¿Te sientes confiado y seguro en el Partido Liberal, Salvador? Absolutamente. La cantidad de gente del Partido Liberal que se había ido del Partido Liberal. El Partido Liberal siempre fue el partido más numeroso, pero mucha gente abandonó el partido porque no le gustaban los dirigentes, no le gustaban las decisiones que tomaba el partido. Pero ahora que tienen a un candidato que refleja su forma de ser, que soy yo, Salvador Nasralla, entonces han regresado. Y yo me asombro porque a veces llego a lugares como Valle de Ángeles, como San Antonio de Oriente, El Progreso, etcétera, y gente que me dice, yo había abandonado la política. Yo soy liberal de cepa, pero había abandonado porque no tenía un candidato por el cual votar. Hoy voy con todo y toda mi familia y me cuentan, en mi casa 5 votos, en mi casa 8 votos. Entonces yo siento que hay un resurgir y un entusiasmo tremendo que me hace sentirme muy optimista. Bueno, se dice que el Partido Liberal revivió con tu llegada y también con la de Jorge Cálix. Sí. ¿Quién es el favorito a estas alturas? Según las encuestas, yo vi encuestas de Le Vote y Sid Gallup, 62% Nasralla y 20 o 21% Cálix. Eso significa el triple. Digamos que a veces en las encuestas cuando uno tiene 23, el otro tiene 20, pues uno dice hay un empate técnico, pero cuando le llevas el triple a tu principal rival, entonces eso es una ventaja que no se puede revertir. Es irreversible el triunfo que en este momento tengo. ¿Por qué crees que la gente sigue pensando que tú deberías de ser, no candidato, sino que presidente de la República? Porque saben que soy una persona capaz y porque han seguido mi carrera. Tengo una ventaja que han visto una carrera expuesta. Los que estamos en medios de comunicación estamos todos los días expuestos a la picota pública y hacemos cosas y la gente reacciona con respecto a eso. En el caso mío son 48 años estando en la Cámara todos los días prácticamente y la gente ha visto un comportamiento rectilíneo, un profesional que quiere al país, un profesional que tiene el conocimiento. Y siento que esa es la principal razón. Sin embargo, ha recibido críticas. Mucha gente dice, algunos de los que te seguían, estoy hablando a nivel político, decían, Salvador lo que quiere es ser presidente y no le importa por qué partido y por eso sale de un partido a otro, puede estar hoy con uno, mañana con otro, puede aliarse con quien sea con tal de ser presidente. ¿Cómo ves esa crítica? Esa gente es primero muy poquita gente. Y segundo, es gente que pertenece a la clase política tradicional, porque en Honduras tenemos una clase política tradicional que quiere mantener el botín que explota, independientemente del partido al cual pertenezca. Entonces, ¿quién puede sacar al país
de esa explotación o robo del botín llamado presupuesto de la República, alguien de afuera. Y ese de afuera sigo siendo yo, aunque tenga 13 años metido en política. Entonces aparecen críticos que estuvieron conmigo, pero que en realidad eran infiltrados, y por supuesto críticos de los otros partidos tradicionales que también no quieren perder ese botín que es la explotación del recurso de Honduras para mantener a la gente pobre. ¿Saben que hay alguien que va a sacar a la gente de la pobreza? Entonces les arruina el negocio. Y por eso, pero son pocos, son muy pocos. ¿Hasta dónde crees que has pecado de ingenuo, como mucha gente piensa, la alianza con la familia de Zelaya Castro? ¿Te arrepientes o no de esos pasos que diste en un momento determinado? No había otra alternativa y pensé que eran gente decente. Pensé que lo del 2009 no lo había analizado bien, había sido algo que era injusto. Después me di cuenta que no. Yo hice la alianza en 2017 y en 2021 para poder tener representante en las mesas. Incluso Mel Zelaya, que es el que decide en el Partido Libre, en el año 2017 solo cubrió 2/3 partes de las mesas para que yo perdiera, pero gané. Lo sorprendí a él y a su socio Juan Orlando Hernández. Entonces, yo no pequé de ingenuo, sino que yo quise colaborar con el país para sacar a Juan Orlando Hernández, pero no sabía que Mel Zelaya con Juan Orlando Hernández estaban de acuerdo para mantener el botín que, te digo, la clase política explota. ¿Qué te hace confiar que se te va a respetar un proceso electoral, digamos el interno, que es el base para ganar la candidatura? Porque hay alianzas de las que tú conoces entre caciques del Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, y que pusieron a los miembros de los órganos electorales y que pueden sacar del camino a cualquiera. Y algunos piensan, Salvador lo están engañando, lo van a sacar. Yo sinceramente confío en los caciques de los partidos en este momento, porque el mal que acecha a Honduras está más allá de cacicazgos. Honduras está a punto de convertirse en un país extremadamente pobre, con los mismos problemas de Venezuela y de Cuba. Entonces, para evitar eso, yo estoy seguro que voy a tener defensa en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos dentro del Partido Liberal a la representante Ana Paola Hall, que va a defender que haya justicia dentro de lo que haya en el Partido Liberal y también en los otros partidos políticos. Que el presidente del partido no pertenezca a tu corriente o apoya a otra corriente, ¿te preocupa? Para nada, porque la gente sabe perfectamente quién es cada quien y obviamente hay gente que se va a inclinar por el presidente del partido y su candidato, y hay gente, que es la mayoría, que se va a inclinar por mí y las personas que están a mi alrededor. Tú dices que el país está en un peligro, es un país que está convirtiendo, más pobreza, porque pobre ya es Honduras, ¿no? ¿El narcotráfico no? ¿Cambió algo del narcotráfico? No, no cambió para nada. El país se está convirtiendo en más pobre porque en las épocas del gobierno nacionalista de 12 años había trabajo, las maquilas estaban, no se iban, y había un poco de trabajo para que la gente pudiera subsistir. Hoy, con las decisiones que ha tomado este gobierno, cada vez son más empresas las que se van. Las maquilas, las camaroneras, las exportadoras de melón, todo eso está desapareciendo de Honduras. ¿Y qué significa? Significa que los miles de empleados que están en esas empresas tienen que emigrar, porque en Honduras no pueden subsistir. ¿A qué se pueden dedicar? A ir a vender cosas en la calle. Entonces prefieren emigrar a los Estados Unidos. Es una situación calamitosa que la vivimos con la inmigración de los venezolanos que ingresan por Nicaragua, por ahí por Las Manos, por Danlí, y que yo los entrevisté y se han venido porque en Venezuela no tienen manera de subsistir. El sueldo es de $3 diarios, si acaso encuentras. $3 al mes. $3 al mes, 75 lempiras al mes, si acaso encuentras trabajo. ¿Por qué el gobierno tomaría ese camino? Porque resulta impensable que un gobierno adopte un camino que va a empobrecer y que, por supuesto, el efecto que tendrá será revertir hacia un odio hacia el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa en Venezuela. El comunismo realmente es una doctrina que no resuelve el problema de la gente, sino que la convierte en más pobre para que sea dependiente de la ayuda del gobierno. Entonces el gobierno los mantiene contentos con una canastita, con un bono,
y con eso ellos siguen siendo pobres. O sea, los gobiernos, y eso es lo que yo voy a hacer, tenemos que poner a la gente a trabajar para que la gente tenga un medio permanente de subsistencia. Y para eso hay que traer las inversiones, empresas locales e internacionales que metan dinero para generar empleo a la gente. Bueno, hablando de eso de pobreza, que se ahuyente el trabajo, en días pasados el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor, cuestionó esto de la ley de justicia tributaria, habló de un grupito de oligarquía. Muchos lo asociaron a ese discurso del gobierno, del partido gobierno. Estamos en esa oligarquía nosotros, estamos secuestrados por 10 familias y de paso, ¿cómo viste esas declaraciones en aquel momento del general? Mira, primero, el general jefe del Estado Mayor debe leer la Constitución de la República, fundamentalmente porque él pertenece a una república. Aunque sea jefe del Estado Mayor, conjunto, las Fuerzas Armadas son independientes y no beligerantes. No tienen que meterse en ese tipo de cosas, porque para eso tenemos un Congreso. O sea, hay funciones específicas a las cuales se asigna el trabajo de las Fuerzas Armadas. Si él se mete a ese tipo de declaraciones, él viola la Constitución de la República, específicamente el artículo 272. Entonces, debe haber alguien, que en este caso debería ser el ministro de Defensa, que se lo aclare, pero Mel Zelaya decidió poner a Rixi Moncada, su candidata, para la continuidad, para que le lave el cerebro y le meta doctrinas que seguramente él no domina, porque si no lee la Constitución, si no conoce la Constitución, mucho menos estas doctrinas comunistas que fracasaron. Hay que poner a la gente a leer, por ejemplo, 1990 existía la Alemania comunista y existía la Alemania occidental. Esto se derrumbó el muro en octubre de 1989 y lo mismo pasó en la Unión Soviética. Se desintegró la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas porque estaban extremadamente pobres y hoy todos los países de allá viven bajo un régimen capitalista. O sea, lo que quiere meter aquí Mel Zelaya con Rixi Moncada ya fracasó en Europa. Y en Cuba y Venezuela, aquí cerca nuestro, también fracasó porque la gente es pobre. Entonces, ¿qué pretenden? Simplemente enriquecerse ellos a costillas de un pueblo que está pobre y que cada vez quieren volver más pobre. Pero el discurso de ellos y el del jefe de la Fuerza Armada es que hay una pequeña oligarquía en el país. Sí, pero él no puede meterse en eso. O sea, él tendría que quitarse su uniforme, renunciar al puesto que tiene y decir, ok, ahora soy comentarista y voy a opinar sobre eso. Él no puede, mejor dicho, él no debe. Él puede, pero no debe pronunciarse sobre ningún tipo de decisión del Congreso Nacional. ¿Crees que él lo hace porque lo siente o lo hace por quedar bien o porque se lo dicen? No tengo idea porque realmente no lo conozco. Habría que ver, que es la ventaja que tengo yo. ¿Qué antecedente tiene él? En el caso de Nasrallah, la gente sabe que tiene 50 años trabajando en tele y que es un hombre limpio. No sé cuáles son los antecedentes de él o de la cúpula que está alrededor de él. ¿Tú qué quieres para el país, Salvador? Después de... has participado ya en 3 campañas, ¿no? Sí, en 3 campañas. ¿Qué te ha cambiado en tu forma de pensar? No me ha cambiado nada, solo quiero demostrarle a la gente que si yo genero empleo para que la gente tenga la oportunidad de ganarse sus frijoles, la gente no se va a querer ir del país y la gente va a tener una mejor calidad de vida. Hay cosas en Honduras que son elementales, como por ejemplo el agua potable, el alcantarillado. No lo tenemos prácticamente en el 90% del país. Hay que hacerlo. Carreteras para unir los diferentes lugares no son cosas que cuestan caro. Tegucigalpa, una ciudad repleta de carros, porque no hay calles, no han construido las calles. Un país donde la gente no tiene acceso al trabajo ni a la educación. Los niños no van a la escuela porque no tienen dinero para ir a la escuela. Y cuando llegan a la escuela, en la escuela no hay maestros. Entonces, aquí se colapsó todo por poner a personas que no tienen dedos para el piano, que no son especialistas en el ramo. Y Honduras tiene los especialistas, tiene los maestros capaces, pero no se les da trabajo, porque para darles trabajo tienen que ser amigos del hombre y hacerle favores. Entonces eso yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar porque no tiene ciencia y a mí me van a alcanzar 4 años. A mí sí me van a alcanzar 4 años porque yo voy a empezar a trabajar desde el primer día y ya tengo desde hace 2 años a un gabinete en la sombra que me tiene preparados el proyecto de seguridad, el proyecto de educación, el proyecto de salud, el proyecto de infraestructura, proyecto de energía, proyecto de transporte.
Entonces, Salvador, no es la primera vez que escucho yo ese término de gabinete en la sombra, lo sí, manejó Reina, pero ese gabinete en la sombra nunca salió a la luz. Te estoy hablando de aquellos gobiernos, y la sí. gente decía, ¿qué gabinete? Los resultados fueron los mismos. ¿Tú tienes verdaderamente ese gabinete y hasta dónde ya tienes compromisos para algunos puestos en el futuro de ganar tú la presidencia? Compromisos todos saben que no. El compromiso es con Honduras. Y las personas serán ubicadas en el lugar que les corresponde de acuerdo a sus capacidades. Pero hay líderes que tú sabes que te acompañan, pero algunos quizás lo harán de corazón, otros van condicionándote el apoyo o no. Los líderes políticos, por supuesto que quieren ser algunos diputados, otros quieren ser alcaldes, pero la conformación del Poder Ejecutivo, el nombramiento de los ministros, el nombramiento de los directores de las 180, 90 instituciones que tiene Honduras, eso lo vamos a hacer desde el Poder Ejecutivo. Ahí no hay ninguna condicionante. Podemos, por supuesto, me he comprometido, entre otras cosas, a llevar el Ministerio de Agricultura a Olancho, a llevar el Ministerio de Turismo a Atlántida, porque eso es lo que corresponde hacer, y no tenerlos metidos en un centro cívico del cual no se puede salir. Pero compromisos con personas, solamente el compromiso con la patria y el compromiso con la capacidad. Y yo tengo gente capaz, o sea, yo no me estoy comprometiendo con gente incapaz, no estoy poniendo cualquier gato, estoy poniendo profesionales con maestría, por mencionarte uno, el doctor Marco Tulio Medina, que es un experto internacionalmente reconocido, y no quiero mencionar a los otros porque algunos me han pedido que de momento no los mencione. Ahora, Salvador, aquí se vendió la idea, incluso dentro del mismo Partido Liberal, que aquí un presidente debe de controlarlo todo para poder gobernar, por la gobernabilidad. Y es lo que cuestionamos muchos en Honduras, la concentración de poder. ¿Salvador buscará la concentración de poder? ¿Necesita un Congreso amigo o cómo le podemos decir? ¿Supeditado o una corte, la Corte de Salvador? No, esta corte es una corte que fue electa por el Congreso, que fue mal electa y que se ha comportado mal. Pero el gobierno que yo propongo es un gobierno descentralizado, un gobierno municipalista. ¿Qué significa eso? Que del presupuesto, que hoy es de 414,000 millones de lempiras al año, el 11% le corresponde a las municipalidades. Pero tradicionalmente solamente le dan 5%. Yo le voy a dar el 11%. Y a partir del momento que gane, a partir del 1 de diciembre del otro año, con los alcaldes voy a determinar, ya me las van a tener listas. De hecho, los alcaldes de nuestro movimiento Vamos Honduras y del Partido Liberal me van a decir cuáles son sus prioridades. Yo les voy a girar en antelación el dinero para que puedan ejecutar las obras que ocupa su municipio, llámese agua potable, alcantarillado, pavimento de calles, etcétera. Entonces, mi gobierno no es que aquí va a haber un superministro que va a controlar el pisto en la CIT o que va a controlar el pisto en educación o en finanzas y a su antojo, venite, espérame, vení a verme. No, el pisto está destinado a los alcaldes y yo voy a ser un juez para que los alcaldes y los ministros actúen bien. Yo sí tengo el valor moral para decir públicamente como presidente de la República, este alcalde es un ladrón o este ministro es un ladrón y lo saco por ladrón y lo pongo en la picota pública. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué presidente ha expuesto a un ministro por ladrón? No se atreven. No se atreven porque tienen cola. Como yo no tengo cola, yo sí me atrevo y me voy a atrever. Ahora, Salvador, eso decirlo suena fácil, hacerlo puede ser completamente difícil. Es totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque quien tiene que juzgar al ladrón es el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Pero en este momento sabemos que están llenas de pus. Entonces, como ellos no van a resolver el problema, no van a imponer el castigo, por lo menos lo vamos a exponer. Los medios de comunicación podrán decir, el presidente de la República, Salvador Narrala, dice que el secretario de Estado en los despachos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte es un ladrón. ¿De acuerdo? Lo digo yo en los medios de comunicación. O el secretario de Educación es un incapaz, o está haciendo movidas, o está transando para dar los puestos. Yo lo puedo decir. Entonces, no será juzgado. Será destituido por Salvador Narrala, porque voy a tener la autoridad para hacerlo. Pero no lo puedo juzgar. Lo vamos a juzgar en la medida que los sistemas de justicia empiecen a actuar. Y yo creo que cuando la cabeza es una cabeza limpia, los de abajo se van acomodando. El problema en Honduras es que cuando miran que el presidente es ladrón o narcotraficante,
Entonces los de abajo dicen, si aquel roba con el narcotráfico, ¿por qué no voy a robar yo? Eso es lo que dicen, ¿no? Sí, ahora el narcotráfico es, todos sabemos, una fuerza muy poderosa. De hecho, en los narcovideos, el último que salió del señor Carlos Zelaya, los narcotraficantes decían, los hemos financiado a todos. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. ¿Cómo se libera Salvador Nasrallah de que no llegue un financiamiento por ahí en esas corrientes? Yo no he recibido financiamiento. Es bien sencillo porque a mí ni siquiera los empresarios me ayudan. Los que me han ayudado me dan 100.000 lempiras, 50.000 lempiras, cantidades muy pequeñas. Entonces... ¿Por qué, Salvador? ¿No confían o no arriesgan mucho? No sé sinceramente por qué lo hacen. Respeto su decisión, ellos saben por qué. Se equivocaron en 2017 al apoyar al presidente para que se reeligiera. Se equivocaron en 2021 al no apoyarme para que yo tuviera mi fuerza como partido independiente y me obligaron prácticamente con su decisión de no apoyarme económicamente, me obligaron a hacer una alianza con el Partido Libre. Pero como ahorita les está yendo bien, no se dan cuenta. Si lo mismo pasó en Venezuela también les iba bien a los empresarios al principio. Después fue que sacó las garras y cuando ya tenía todo controlado Chávez, entonces los empezó a quebrar uno a uno a los que lo financiaron. ¿Qué consideras que es lo difícil de gobernar en Honduras? Si te tocara, si ganas la candidatura y ganas la presidencia, ¿qué es lo más difícil que se cruza desde ya en tu mente? Los sistemas de justicia, que los sistemas de justicia se vayan acomodando a actuar como corresponde, como se actúa en los otros países. Para mí eso es lo más complicado porque no está bajo mi égida. Yo no lo puedo decidir. Puedo delatar a un ladrón, pero el Ministerio Público no lo investiga. Como no han sido investigados, ninguno de los que está siendo juzgado en los Estados Unidos, en Honduras, no tiene ni siquiera una esquela de tránsito. Entonces, esa es la parte más difícil. La otra parte es la parte científica, la parte intelectual, que yo la domino perfectamente. Y no solo eso, sino que yo me rodeo de gente capaz. Yo me voy a rodear, en el caso del gobierno, de los principales profesionales capaces en cada una de las áreas. Tengo un experto en energía que está listo para trabajar. Tengo expertos en las otras áreas. O sea, no es que yo me lo sé todo, pero a mí no me vas a engañar con un proyecto. Yo sé lo que valen los proyectos. Pero has tenido presidentes que obviamente no conocen y por lo tanto mueren en la rueda porque no pueden saber si los están engañando o no. ¿Y podrás hacer eso en 4 años, Salvador? Sí. Te digo porque cuando ya están en el poder dicen que 4 años no son suficientes. Eso es lo que se quieren reelegir. A mí no me interesa reelegirme. Yo solo quiero demostrarles que se puede. Por eso te digo que yo ya tengo mi gabinete en la sombra. O sea, yo no voy a llegar el 27 de enero a empezar y que pasen los 100 días y tratar de mostrar alguna cosa. No, nuestras actuaciones van desde el primer día. La implementación del nuevo sistema de educación va desde el primer día, porque vamos a empezar a trabajar en diciembre del otro año. La implementación de los cambios en los sistemas de educación, la implementación de lo que se necesita hacer en infraestructura, llámese saneamiento, agua potable, están las empresas listas en el extranjero para venir a ayudarnos en eso. El riego por goteo, la construcción de la represa que se ocupa, el Tablón, Jicatuyo, Llanitos allá en el Valle de Sula. O sea, hay un montón de cosas que en Honduras no las hacen porque no saben de qué se trata. O sea, ¿cómo vas a hablar en términos científicos con los presidentes que has tenido si no? Bueno, primero uno era abogado y la otra bachiller, la de ahorita. Entonces ninguno de ellos sabe. O sea, aquí vas a hablar, yo voy a hablar con profesionales que me rodean, que saben lo que valen las cosas y en cuánto tiempo se hace y cuáles son los beneficios que tienen. El qué, cómo, cuándo y con qué dinero. O sea, no habrá eso de una medición, promesas a 100 días. No, promesas inmediatas. Nosotros vamos a empezar a actuar inmediatamente. Es que Honduras no ha tenido, y lo digo con todo respeto para los presidentes anteriores, no ha tenido un gobierno profesional. Los profesionales que hubo, aquí, digamos que fue Ricardo Maduro, Carlos Flores Facusset, que fueron los que yo recuerdo, pues en el caso de Carlos Flores tuvo el problema del huracán Mitch, que hubo que dedicar mucha fuerza para reconstruir el país. Ricardo en los primeros 2 años creo que hizo bastante, pero alguien que haya programado lo que va a hacer como lo estoy programando yo y que conozca tan a fondo los problemas como los conozco yo, siento que no hemos tenido y por lo tanto va a ser una ventaja para mí demostrarles
que sí se puede hacer en 4 años. ¿Qué te motiva, Salvador? Te pregunto porque mucha gente podrá decir, Salvador tiene la vida hecha, tú mismo lo has dicho, no tienes ninguna necesidad de un salario más, ya eres un hombre de edad, y decir, ¿qué? Complicarme a estas alturas de mi vida, porque es que ir a la presidencia no es no es de aplausos, ahí es de ir a enfrentar problemas. Hay gente que me lo dice, hay gente de mi edad, contemporáneos, que me dicen, hombre, ¿qué estás haciendo ahí, hombre? Dedícate a tus hijos, a tu familia. Es más, para mí la presidencia de la República más bien significa menos ingresos, porque yo voy a abandonar mi trabajo en la televisión, porque mi trabajo en la televisión depende de mí. Podrán seguir los programas, pero con otras personas, y los programas no son míos, salvo el programa X0. Entonces, para mí es ganar menos dinero, pero la satisfacción de retirarte de este mundo con la conciencia tranquila de que siempre actuaste limpiamente y que siempre trataste de darle a tu país, de retribuirle a tu país lo que tu país tanto te dio. Esos programas que tú tienes, Salvador, tú dices te retirarías, pero seguirías manejando. El día de mañana alguien podría decir, por ahí está dando publicidad para sus mismos programas desde el gobierno. Fíjate que yo nunca he recibido dinero de publicidad, jamás, ni del gobierno, de ninguna empresa estatal. Y como presidente no te darías publicidad tú mismo, ¿no? Obviamente que no. Si no lo hice sin ser presidente, mucho menos siendo presidente de la República. Si los programas continúan con otro presentador o presentadora, tendrán siempre empresa privada. Los patrocinadores de los programas de Salvador Nasralla son patrocinadores que se anuncian con Nasralla porque ahí la gente mira el programa, no porque les cae bien Salvador Nasralla. Ahora, Salvador, la gente te ha tomado, te ve hoy como un político, aunque naciste sin ser político, pero hay quienes te ven como un hombre no serio, los que te adversan, dicen Salvador no es serio, algunos te dicen que si salís con chorcitos, tú sabes todo lo que te han dicho a lo largo de este proceso. ¿Cuánto te afecta eso? Nada, tu personalidad. Nada, porque todo el mundo va al baño, o sea, yo voy al baño, me baño, o sea, todo el mundo tiene su vida privada. A mí no me afecta para nada eso. De mí han dicho todo, absolutamente todo, ¿no? Se cansaron de decirlo. Ahora, ¿quién lo dice? No son sujetos de crédito. Si tú me dices que lo dijo, por ejemplo, Óscar Andrés Rodríguez, persona que respeto mucho, o Salvador Moncada, o alguien, o sea, una persona con peso que diga cosas malas de mí, pero los que han hablado cosas de mí, que son intrascendentes, son políticos que se dedicaron a robarle al Estado y que sienten que yo les puedo quitar su botín. Así que a mí personalmente no me afecta para nada. ¿Cómo cambiaría tu vida? Obviamente tendrás que cambiar. Siendo presidente tienes que cambiar tu vida pública de la privada. Ha sido bastante visible, bastante accesible, pero como presidente las cosas van a cambiar, ¿o no? Mira, yo no creo que cambie la accesibilidad, porque yo soy una persona que sabe delegar cuando las personas en las cuales se delega son capaces. Y por lo tanto, no es que yo voy a estar con un pico y una pala todo el día. Yo voy a tener la disponibilidad de tiempo, de acuerdo a las diferentes exigencias, pero para eso me rodeo de gente capaz. Voy a tener una persona debajo mío que va a manejar los ministerios y yo voy a estar viendo y supervisando todo lo que se haga. Entonces, yo voy a seguir siendo la misma persona, con menos tiempo disponible, pero siempre humano y dispuesto a escuchar a las personas. ¿Te has puesto a pensar si siendo presidente de la República te vas a encontrar con protestas, que ningún gobierno se salva de las protestas, con tomas de carreteras, tomas de vías públicas? ¿Cuál sería tu accionar? Yo creo que la gente que dirige estas tomas se va a dar cuenta cuando vea nuestro plan de gobierno que nosotros sí vamos a resolver el problema. Porque yo les voy a generar empleo, yo les voy a resolver el problema del transporte. Ahí, por ejemplo, uno de los grandes problemas aquí es el transporte, ¿no? El transporte no lo han querido arreglar. Si el transporte moderno existe en todas partes, que vos podás llegar con una tarjetita, te subís al bus, pagás, las cámaras conectadas a un sistema donde se controla, eso existe en todo el mundo menos en Honduras. ¿Y existirá en tu gobierno? Por supuesto, claro que sí. ¿Llegar a modernizar el transporte? Pero claro, si es que eso no lo han querido hacer porque no tienen capacidad. Es que en muchos casos no tiene capacidad o no tiene tiempo. Imagínate vos que llega alguien con un proyecto, como me di cuenta yo en el año que estuve en el gobierno, y entonces él te dice, no, decirle que venga dentro de 3 meses, y cuando llega aquí atiende en la madrugada, o no atiende, o le pone un gato. No, es que por eso te digo, el gobierno actual
tiene un gran problema que fue no entender que si no se hacía la alianza conmigo en cuanto al nombramiento de los ministros y de los directores de instituciones, no se iba a poder, porque él no tiene gente capaz. Y tú te has dado cuenta que han puesto personas incapaces a dirigir ministerios, personas que nunca habían trabajado. Conmigo van a trabajar los que sí saben cómo se trabaja y por lo tanto van a resolver problemas. Y no va a quedar todo en un cuello de botella para la decisión del presidente, que es la razón por la cual se llega a esas tomas de carreteras y todo. Ha sido un presidente, perdón, ha sido un hombre de mundo. Cuando digo de mundo es que has viajado tanto en el fútbol, en tus programas, has conocido el mundo y has hablado aquí de modernidad. Honduras vive como en las cavernas, ¿no? Honduras, en materia de turismo, no ofrecemos más que Islas de la Bahía, el parque arqueológico. Nadie ha impulsado verdaderamente el turismo. Tú sí conoces del turismo. ¿Sí? ¿Qué cambiaría en este campo? Primero me llegó el Ministerio de Turismo, va a estar anclado en el departamento de Atlántida, que es ahí donde está el turismo que produce más dinero, que es el turismo de playa. Tenemos 700 kilómetros de playa inexplotados. Ahí vamos a construir un desarrollo que le permita a hoteles instalarse en nuestro país. Y aparte hay otros turismos, el turismo arqueológico, el turismo de montaña, en diferentes otros lugares del país. Aquí, por ejemplo, en la zona central del país, es un turismo que no se ha explotado. Yo voy a conectar, y no cuesta gran cantidad de dinero conectar, por ejemplo, San Juancito, Cantarranas, San Antonio de Oriente, Tatumbla, Maraita, Santa Lucía, Valle de Ángeles, un circuito que perfectamente va a ser atractivo para que gente que viene a Tegucigalpa, donde está la capital y los ministerios y la mayor parte del gobierno, gente que viene de afuera pueda ir a disfrutar de eso. Entonces, aquí no lo han hecho porque son incapaces, realmente. Y yo soy un tipo estricto. O sea, si a mí no me funciona alguien en un ministerio, lo voto, lo quito. Aunque sea una persona honesta. Pero si no sirve, a mí no me sirve la gente buena que no sabe. ¿Cómo justificarías el nepotismo si te tocara? Pues todos dicen que tenían un familiar y que no había alternativa porque eran los únicos que confiaban. ¿Vas a gobernar? ¿Gobernarías con familiares? No tengo familiares para poder poner en puestos públicos. Mi esposa es diputada, pero ella fue electa por el pueblo y si el pueblo la quiere volver a elegir de diputada, la elegirá de diputada. Ella verá si se quiere quedar de diputada o quiere venir de primera dama. Pero ella puede tener un hermano, un tío, un sobrino que digan, Salvador ahora es el presidente, por ahí. Pues si la persona tiene capacidad, la persona puede trabajar, depende de sus posibilidades. Si se trata de un profesional, podrá tener oportunidades en diferentes lugares que hay. Pero yo preferiría, o sea, eso se da porque no hay acceso al trabajo que genera la empresa privada. Si vos tenés un pariente que es ingeniero químico y hay una empresa que ocupa ingenieros químicos o un pariente que es contador, pero si la única posibilidad de trabajo es el Estado, que es lo que pasa aquí en Honduras, especialmente en Tegucigalpa, entonces por eso se produce el nepotismo. Pero habiendo empresas, no hay necesidad de recurrir al Estado para darle trabajo a tus familiares. Muy bien. En la parte final, Salvador, hablemos aquí. Ya me dijiste que las encuestas tú tienes, no sé si la intención de voto. ¿Tú no la viste? ¿No viste? He visto mucho, yo no me involucro directamente porque no, tú sabes lo que significa eso. Sí, pero mira, hubo unas que publicó Lebot, que es una empresa respetable. Hay otra que se llama Sid Gallup, que yo nunca le he creído, pero también publicó los mismos datos, o sea, muy parecidos. Dice 61% Nasrallah, 20% el que sigue, en ambos casos. Eso es el triple. O sea, eso no es 40 a 20, no, eso es 60 a 20, es el triple, es demasiado. Eso es algo indescontable. No hay manera, con ningún trabajo que hagan los otros candidatos, aunque se unan ellos, tampoco les da para alcanzarme. La figura a vencer en el Partido Liberal y en una general. Son dos preguntas. ¿Cuál es la figura a vencer dentro de la interna del Partido Liberal y la figura a vencer ya en las generales? Mira, dentro del Partido Liberal nos llevamos bien. Yo me llevo bien con Jorge Calix, con Maribel Espinosa, con Luis Zelaya, independientemente de las opiniones que a veces ellos pueden dar o yo pueda dar, nos llevamos bien. Nosotros, ellos entienden, ellos saben que yo voy en primer lugar, lo aceptan y
no tiene resentimiento con Luis de nada, pero No. pareciera que entre los dos hubiese alguna tiradera. Pareciera, pero fíjate que yo incluso este año me he reunido varias veces con Luis, a pesar de lo que él declara, porque realmente no le doy mayor importancia a las declaraciones, pero yo me reúno con él. Yo creo que él sería un buen profesional, que de repente podría trabajar en un ministerio o podría ser un buen diputado. Yo creo que nos vamos a entender. Y con Calix, si de hecho Calix y yo íbamos a entrar juntos al Partido Liberal, al final, por decisiones del propio partido, entramos por corrientes diferentes. Y Maribel, que es una destacada jurista, así que el Partido Liberal va a llegar unido a las elecciones generales. Y en las generales, el rival a vencer será el posible fraude que quiera hacer Venezuela, apoyando para que continúe una dictadura comunista en Honduras. ¿Quién se va a meter? El gobierno de Venezuela va a ser una guerra, una elección ideológica, o va a seguir jugando un papel el narcotráfico. Mira, yo no sé si ahora el narcotráfico les va a poder ayudar, como les ayudaba tan libremente antes. Como manejan el gobierno, es probable que al gobierno les sea más fácil. A mí no me interesa porque yo no tengo relación con ese tipo de delincuentes. Pero si se pretende un gobierno ideológico, digamos, ideológicamente yo quiero que haya debates para poder tener a Rick Moncada frente a frente, que será mi rival seguramente por lo que han dicho, y poderle rebatir con conocimiento que lo tengo del error que ella está cometiendo y exponerle las situaciones que ha vivido el mundo en Europa, en Rusia, en Alemania, en Cuba, en Venezuela, etcétera, porque yo soy una persona leída y puedo perfectamente debatir. Aquí en Honduras no sé por qué, en Estados Unidos sí, pero en Honduras no hay debates. Me acuerdo que Juan Orlando Hernández hicimos un debate la primera vez y después rehuyó. ¿Y por qué? Si aquí se ocupa poner una persona que sepa, para que la gente reciba el beneficio del conocimiento. Muy bien. Y Salvador, sos un hombre tolerante, recibes mucha crítica. Tienes la tolerancia y como presidente nadie se va a salvar. Todos llegan con gran popularidad. ¿Has analizado la crítica el día de mañana? ¿Cuál será tu comportamiento con los medios? Mira, como yo soy un hombre de medios desde que nací, prácticamente trabajo desde que tenía 13 años en radio, son 58 años en medios de comunicación, yo comprendo. Y yo sabré reaccionar cuando se trate de una persona que tiene credibilidad. Pero cuando algún reportero lance un libelo o redes sociales o cosas así, simplemente se ignoran, porque yo actuaré en base a conocimiento. O sea, no me voy a dejar influir simplemente porque alguien dice, digámosle tal cosa para ver si se enoja. Eso era antes. Ahora yo no me enojo. Pueden decir lo que quieran. O sea, que se te tomaba el pulso antes. Antes sí, antes yo ¿Caías en la trampa? Sí, caía en la trampa, me irritaba. Díganle tal cosa, mandaban a reporteros, andá a decirle tal cosa. Y entonces llegaba el reportero y me decía. Pero yo ahora estoy en una nueva etapa de mi vida, probablemente la madurez de mis hijos, estar gran cantidad de tiempo con mis hijos, es diferente a cuando yo era soltero, que era un poco más irritable. Así que van a tener un presidente decente y un presidente que sabrá cómo reaccionar. Y además, advierto, o sea, la persona que no funcione en su ministerio, si alguien quiere ser ministro, o si alguien quiere ser director, o quiere estar cerca mío, si no se siente capaz para trabajar al nivel de exigencia que me ha conocido la gente que ha trabajado conmigo, secretarias, conoce mi nivel de exigencia. No es bonito trabajar con Nasrallah, es demasiado exigente. Y en este caso voy a ser más exigente porque es por el país. Y no voy a permitir que la gente siga pobre simplemente porque no tengo colaboradores adecuados. Entonces los voy a tener que quitar, aunque sean buena gente, aunque sean honrados. Y concluyo, el sectarismo. Aquí ningún gobierno, no ha llegado un gobierno capaz de unificar a la familia hondureña. Es difícil, diferencias siempre se van a ver, pero unificar, que todo el mundo se compenetre su trabajo y no estar en ese pleito. ¿Tendrá la capacidad Salvador Nasrallah de unificar a este pueblo? Por supuesto, si es que al final del día todos somos hondureños. Aquí, vos sos liberal para entrar a una competencia, sos nacionalista o sos comunista para intentar llegar a un puesto, pero al final, ¿cuál es el objetivo final? Que el ser humano, el hondureño,
tenga éxito, que el país crezca, que la gente tenga trabajo. Ese es el objetivo final. Entonces, yo voy a considerar, a mí no me importa que alguien haya sido cachureco toda su vida, si es el mejor en un área. Si es el mejor en un área, él será el que manda en esa área. A mí no me importa que sea cachureco o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, yo no soy sectario. Yo privilegio el conocimiento y la honradez. Y así voy a gobernar. Yo sé que cuando yo llegue voy a ser el presidente no de los liberales. Voy a ser el presidente liberal con la bandera rojo, blanco y rojo en casa presidencial, pero gobernando para todo el país, que es lo que se ocupa. Y a los 4 años que yo cumpla, que elijan a quien quieran, del partido que crean necesario, de acuerdo a cómo destaquen las personas alrededor mío. Salvador, te agradezco mucho por habernos acompañado en este episodio del podcast En el Radar. Igualmente, muchas gracias. El ingeniero Salvador Nasralla, precandidato presidencial por el Partido Liberal, nos acompañó en este episodio del podcast En el Radar de Radio América. Gracias a todos por habernos sintonizado y los invito para el próximo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer Podcast y en nuestra página www.radioamerica.hn.